En el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso, ya que nos conocemos el 14, a los que creen, ¿cómo dice el 14? Los que son guiados. Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 28 dice, sabemos que todos los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y esto es los que conforme a los propósitos de Dios han sido llamados. Amén. Hemos visto que Dios trae hombres que destinó para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Ejemplo de ello fue un hombre llamado Jacob, que venía de una familia disfuncional. Su papá había sido malcriado. Jacob no se le enseñó a ser correcto, sino que su nombre era usurpador. Sin embargo, Dios, por su gran amor con que nos amó, dice el libro de Efesios, obró en él, como ha obrado en nosotros, que nosotros siendo malos, Dios se mete en el asunto y todo lo encamina a bien. Eso es lo que hemos aprendido en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Dios trae a Jacob y lo vence. Lo vence de tal manera que si su fortaleza era corporal, sufrió un daño corporal. ¿Se acuerdan ustedes que dice capítulo 71 de Salmo 119? Dice, bueno me he sabido sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces yo necesito pasar este proceso de humillación porque tengo un Dios. Nos dimos cuenta el domingo pasado que el obstinado hace de un Dios de su propio pensamiento. Y en boca del profeta Samuel dice que la obstinación es como idolatría. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no estoy dispuesto a dejar que las palabras de Dios sean mis pensamientos, cuando yo no estoy dispuesto a ceder para que Dios sea Dios, me estoy volviendo idólatra. ¿Se acuerdan? Que es la misma palabra idolatría a obstinación. Y pastor, ¿puedo yo estar ahí? Todos, absolutamente todos hemos estado ahí. ¿Cuántos de aquí han sido necios? Con papá, con mamá, de pronto con la iglesia, pero de pronto con la palabra de Dios. ¿Cuántos de acá sabemos que su palabra es verdad? ¿Cuántos de acá sabemos qué conviene en Dios y cuál es su voluntad y estamos contra su voluntad? Usted y yo hemos estado ahí. Y Dios no tolera otro Dios en medio de nuestro corazón. Y el Dios que levantamos se llama obstinación. Establecer mi pensamiento por encima de la voluntad de Dios. Dios nos trae y quiere tumbar todo ídolo. Y en ese traernos nos lleva al lugar donde nos van a quitar las creencias, nos van a menguar y nos van a establecer la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar donde Dios nos prepara? La iglesia. En la iglesia. Aunque los siervos de Dios son imperfectos, somos imperfectos, Dios en alguna medida permite que el que transmite la palabra esculpa en nuestro corazón la palabra de Dios. En el contexto de la iglesia, no solamente esta congregación, sino cualquier congregación de sana doctrina le tiene que transformar la vida. Si nosotros vamos a nuestra congregación y la palabra no me habla, o no soy hijo de Dios, discúlpeme, soy un asistente, o no estoy en el lugar correcto.
Es más, usted puede ir de visita a otra congregación cuando viaja de aquí, se va para Bogotá, para Medellín. Y mire cómo es Dios. Allí la palabra lo tiene que confrontar. Cuando digo lo habla, no es emocionarlo, que es lo que vamos a ver hoy, sino lo tiene que confrontar de verdad a ser mejor hijo de Dios. Amén. Mire que este Jacob vino con toda su historia, y en la medida en que él fue marcado por una familia disfuncional de Isaac, él tuvo, cuando sucede esto, ya tenía 11 hijos. Él fue marcado de tal manera que su primer hijo se llamaba Rubén, y la Biblia dice que Jacob lo aborreció porque él subió al estrado del papá. ¿Sí me hago entender lo que quiere decir esto? Que Rubén se acostó con una de las concubinas o las mujeres de Jacob. Entonces lo aborreció, de tal manera que la tierra prometida era después del Jordán, y los rubenitas quedaron a este lado, con Dan. Ellos quedaron a este lado porque hasta el día de hoy los hijos de Jacob se pelean. ¿Por qué? Porque el papá aborreció al hijo. Mi hermano, ¿sabe usted cuántos de nosotros hemos aborrecido a nuestros hijos, los hemos maldecido, les hemos dicho que va a ir mal si se mete con esa fea que a mí no me gusta, esta mujer no me gusta, ese hombre no me gusta, y los hemos despreciado? Y mi hermanos, no es por ponerle misticismo. Nosotros no estamos para maldecir a nuestros hijos. La Biblia dice que no faltará consejo al sacerdote ni palabra al profeta, y que le es dado al sacerdote bendecir y no maldecir. Por malos que podamos considerar a alguien en la iglesia, no le podemos maldecir. El libro de Proverbios dice: como no conviene la lluvia en la siega ni la nieve en el verano, la maldición no vendrá sin causa. Pero usted es la mamá, no es que el infierno se abre y se trague a su hijo, sino a quien escucha al hijo por naturaleza. A los padres por naturaleza. Si usted le dice usted es un burro, él se le van a crecer las orejas. ¿Por qué? Por noción de autoridad. ¿Me hago entender? Este Jacob tuvo un hijo que hasta el día de hoy es despreciado por sus otros hermanos. Este Jacob tuvo dos hijos, uno que se llamaba Leví, otro que se llamaba Simeón, que mataron a un pueblo completo porque alguien pecó contra ellos y deshonraron a la hermana de ellos, que se llamaba Dina, y ellos mataron un pueblo completo por causa de una deshonra. Es como si yo a usted lo pellizcara y usted saca una pistola y tome. Esto se llama la proporcionalidad de la acción. O sea, yo no puedo, mi hijo parte un pocillo y yo no puedo pegarle con la escoba, porque no es proporcional. Y acuérdense ustedes que en el libro de Proverbios dice que la sabiduría es equidad. Yo me puedo enojar en alguna medida, pero hay una medida. ¿Cuál es la medida para la ira? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tenemos una medida? Sí, punto. No, yo la puedo falsear, no, porque está en la escritura. Yo tengo que en la noche ir y hablar con mi Señor y decirle: he pecado, mi Dios. Hay una medida. Esto significa equidad. Ellos destruyeron un pueblo. Hasta el día de hoy, ellos fueron esparcidos y son de las dos tribus que no se han podido recoger. ¿Por qué? Porque fueron más allá en la ira de lo que Dios le permite. Esto está dentro de la iglesia, sí. Yo con esto llego a la iglesia. Hay uno de sus hijos, el cuarto hijo de Jacob. Estoy estableciendo, es el modelo de Jacob. Recibió un modelo de Isaac. Isaac, él estableció ese modelo de desorden en los hijos. El cuarto hijo es Judá. Judá terminó por X o Y circunstancias, en Génesis 38, acostándose con la nuera. Y mire que, escondiendo su pecado, buscando culpables, porque la iban a matar porque había quedado embarazada, buscando culpables, ustedes de pronto conocen la historia que ella dice: el dueño de este báculo y este sello
fue el hombre del cual estoy embarazada. Y es la primera vez en la Biblia donde alguien pide perdón. En todo Génesis, Adán no dijo, Señor, perdóname. Ni Eva dijo, perdóname. Ni Abraham dijo, Señor, perdóname, yo soy el culpable. Usted sabe que el arca, la gente entró y Dios dejó un espacio para que se cerrara la puerta. Y nadie pudo decir, Señor, perdónanos. Pues dámosla de eso. Judá, de alguna manera, el Espíritu de Dios obró en él, por allá en Génesis 38, de alguna manera el Espíritu de Dios obró en él, y a él no le habían enseñado a perdonar. Y sin embargo, él se arrepiente y puede pedir perdón. Génesis 38, 26. Entonces Judá reconoció. ¿Judá qué? Reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Lo que está diciendo es, aquí hay un culpable y el culpable soy yo. Mano, mira, esto es algo que cuesta reconocer, mire, aquí el culpable soy yo. Porque en nosotros no hay esa información quemada en nuestro intelecto, o sea, grabada en nuestro intelecto. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a que reconozcamos nuestros pecados, porque eso es lo que dice el Evangelio, que Él nos convence de juicio, de pecado y de maldad. O sea, Él nos guía a Cristo para que yo reconozca mi maldad y pueda ser perdonado. Pero mire que aquí está hablando de Judá, de alguien del pueblo de Dios, que a pesar de conocer a Dios, estaban endurecidos. Estos eran hombres de altar, de adoración, vieron a su papá ser molido, vieron a su abuelo Abraham, de pronto conocían la historia de su abuelo Abraham, que era un hombre de altar y de adoración, pero no sabían pedir perdón. Mi hermano, los grandes problemas de nosotros es que no podemos arrepentirnos. No podemos si no dejamos que la alianza del Espíritu Santo obre en nosotros el arrepentimiento. Siempre vamos a estar buscando el culpable, o los antepasados, o el que vive conmigo, o mis hijos, o el gobierno, o el pastor, o que llovió, que no llovió, pero siempre vamos a estar buscando una persona como chivo expiatorio al cual echarle la culpa. Pero el modelo para los cristianos es diferente. Judá pasaron 3 generaciones, el cuarto hijo dijo, esto es error mío. Créame que de ahí en adelante la Biblia tiene un giro. Él fue el primero que se tuvo que arrepentir. Dijo, esta mujer ha pecado, pero fue porque yo la induje al pecado. Ahora, en Éxodo 24, si ven ustedes que aquí en Génesis hay un cambio. Endurecidos y prefiero llevar las consecuencias de mis acciones a pedir perdón y que cese la disciplina. Salmo 143 habla de un juicio. ¿Se acuerdan el viernes que les enseñaba que está el juicio y antes de entrar al juicio el alma dice, no entres al juicio conmigo? O sea, vamos a ser juzgados. Lo único es que a última hora hemos entendido que si yo entro a juicio con Dios, va a suceder lo que le pasó aquí a Judá. Ella es más justa que yo. Hay un cambio. Dios va a juzgar nuestras acciones y nuestras motivaciones siempre, porque Dios no ve lo que ve el hombre. Esto lo dice la Escritura en boca de Samuel. Dios ve
El corazón, las intenciones del corazón las ve Dios. En Éxodo 24, verso 7, quiero leerlo allí. Ustedes ven un cambio, ¿cierto? Ahora quiero que vean un cambio que hay en Éxodo 24, verso 7. Déjenme introducirles qué está pasando acá. Dios se revela en el monte a Moisés y le da las estructuras celestiales para que hagan un templo en la tierra, un tabernáculo. Le dice las medidas serán de tanto por tanto, van a ser revestidas en oro, serán de madera de acacia, y les dice absolutamente todo, y les dice, este va a ser el lugar donde yo habitaré y hablaré con ustedes, va a haber un arca donde va a estar mi presencia, y les da todas estas cosas que ellos deberían establecer, y era la forma de acercarse a Dios. Es revelarle el puente entre un mundo pecador, entre un pueblo pecador y la deidad de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios. A través de este tabernáculo los hombres se acercarán a Dios. Eso le dice en capítulo 20, 22, 23 y parte del 24 al pueblo. Le dice, hay una oportunidad para que ustedes se acerquen a Dios. Pero en el capítulo 7 del verso de ese mismo capítulo, en el capítulo 24, verso 7 dice, Éxodo dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No sé si tenemos la versión DHH o la PDT o la nueva traducción viviente. Hay una versión que dice, haremos y atenderemos. ¿Por qué cree usted que ellos dicen, vamos a atender y vamos a hacer? Porque Dios ya les dio todas las normas habidas y por haber. Pero no es del que la escritura no es para que sepas. Es para que hagas y para que seas. Ese hacer me lleva a yo ser hijo de Dios. Porque yo puedo recitar textos. Yo puedo hablar lenguas angelicales. Yo puedo hablar como los dioses. Como los ángeles, discúlpenme. Pero Dios ve mi corazón, la intención de mi corazón. Y esa intención de mi corazón, si está apartada de los propósitos y la voluntad de Dios, voy a ser resistido por Dios, y como Jacob, que fue molido 21 años, yo voy a ser molido constantemente porque he hecho de mi propia forma de pensar un ídolo, y Dios no comparte su gloria con nadie y tumbará todo ídolo que yo levante en mi corazón. Amén. Luego tomó el libro, haremos lo que el Señor ha ordenado y vamos a obedecer. Por allá en el libro de Timoteo, es en 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice en el 3:14, 1 Timoteo 3:14, le dice, guarda estas cosas mientras yo voy, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y está hablando a los de adentro o a los de fuera de la iglesia, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea que la palabra de instrucción para hacer las cosas son para los hijos de Dios. El mensaje para los que no conocen es el mensaje de la cruz. Que acepten a Cristo como único y suficiente Salvador y crean para que escapen de la condenación. Pero estando dentro de la congregación, Dios demanda a sus hijos que se comporten como hijos. Que hagamos y obedezcamos. Porque hay una desconexión en todos los mandatos, en toda la norma, en toda la escritura y en la vida que nosotros llevamos. Pastor, ¿a usted le pasa lo mismo? Sí, me pasa absolutamente lo mismo, y es una contradicción en la cual todos caemos. Porque mire, hay iglesias que saben mucho de la escritura, absolutamente mucho podemos saber, pero en el momento de practicar la piedad, de poder arrepentirnos, de poder obedecer,
de poder esperar en el Señor, de callar, porque la Biblia dice, aún el necio cuando calla es contado como sabio, de tener un corazón entendido para la obra de Dios, porque la obra de Dios es para pecadores, no para santos que vengan al arrepentimiento. En la hora de que voy a ser medido por lo que hago, voy a resultar falto, porque hay una desconexión entre todo lo que sé, pero también va a haber una desconexión en lo que hago. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, te tienes que saber conducir cuando eres hijo de Dios. Tienes que saberte conducir. No puedes vivir a tu manera, porque si vives a tu manera, tienes un ídolo en el corazón y es tu propio pensamiento. Y Dios te va a moler hasta por los años que te tenga que moler. Dice, para que citarlo sepas cómo conducirte. Este citarlo hace alusión que Pablo tenía que venir, pero hasta la venida del Señor, yo tengo que saber cómo conducirme como iglesia, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. El evangelio que muchos van a ver es el testimonio nuestro, la prudencia nuestra. Nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos van a ver a Cristo reflejado en lo que nosotros somos. Amén. Pastor, pero usted está diciendo que nosotros somos como Jacob, venimos de familias peleonas, conflictivas, de pronto dados a los vicios, a la hechicería e idolatría. Hermano, mire, esto es lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos. Tenemos la Escritura, las normas, tenemos el hacer. Tengo que conectar que mi hacer corresponda a lo que la Escritura ha trazado para mí. ¿Por qué? A veces cuando yo desconecto el saber con el hacer, yo sé mucho, pero soy pasivo. Sé la doctrina, pero hago como yo quiero. Ahora, si desconecto el hacer de la Escritura, yo voy a ir a la iglesia porque me siento bien. Hay gente que dice, levante las manos y haga así, como que está cogiendo billetes, y usted hace así, alcance y písela ahí, y vaya y da un montón de ritualismos. Pero cuando usted ese hacer lo conecta con el saber, usted dice, bueno, ¿en qué parte de la Escritura está esto? Entonces usted va a decir, es que a mí me gusta, es que yo creo, es que yo siento, es que yo considero. ¿Por qué? Porque desconectó el hacer del saber. ¿Me llevan la idea? Y tan malo es que yo solamente sepa y no haga, a que yo solamente haga. Usted sabe que hay mucha gente que va a la iglesia pero no son cristianos. ¿Usted por qué va a la iglesia? Quejado, cuando canta el hermano me siento, mejor dicho, en paz. Sí, pero ese es el saber que debes tener. O vivimos, usted sabe que hay gente que reprende espíritus de chichón, espíritus de cosas que usted dice, oye, de dragones, de cosas de Coca-Cola, del 666, o sea, un montón de cosas que usted cuando usted va y lo ve en la Escritura, no corresponde. Entonces, el desafío para yo ser transformado es que tengo que establecer el cimiento de la Escritura y comenzar a hacer lo que la Escritura dice para que yo sepa cómo conducirme en la casa de Dios. Mientras sea iglesia, yo tengo un plan para conducirme. Porque si yo no sé cómo conducirme, yo hago, y mis hijos se apartan del evangelio porque dicen, padre, como mi papá, yo no quiero estar en la iglesia. Mis vecinos dicen, el Señor es el peleón. Yo le predico a alguien y no está el convencimiento porque yo mismo estoy siendo reprendido por el Espíritu Santo, estoy siendo resistido por el Espíritu Santo. Mi intención puede ser buena, pero yo no imparto a los demás de lo que yo digo, yo imparto de lo que yo soy. Es lo que nosotros llevamos por dentro. Si yo dejo que el Espíritu Santo sea como una fuente que salte para la vida eterna, eso va a impactar a los demás. Pero mis acciones desconectadas de la voluntad de Dios simplemente es una fachada.
Me llama la atención, pastor, ¿usted estaba ahí? Sí, he estado ahí, hermanos. Por eso debo entender de que Dios tiene un manual, un plan para seguir, y sin ese plan yo no voy a ser transformado y se me van a ir los años. Voy a vivir en luchas interminables, en conflictos interminables, huyendo de mí mismo, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios, porque es que la obra de Dios no se puede hacer según el hombre. Dios no habilita para mis caprichos. Yo quisiera tener una iglesia de 20 pisos para tener todo el mundo aquí metido. Dios no se mueve por mis caprichos. Dios se mueve por su voluntad. Y Dios a los hombres fieles les encarga cosas grandes. Pero cuando yo soy infiel en obedecer lo mínimo con el Señor no puede ser burlado. Mis hermanos, voy un poquito más allí. ¿Cómo hace el Señor para que yo conecte ese saber con ese hacer? Hermanos, mire, a pesar de nosotros, Dios no se cansa de nosotros. Constantemente estará tratando con nosotros. Y de una u otra forma su voluntad va a imperar en nosotros. En Génesis, capítulo 50, verso 20, este te lo tienes que saber, habla de un hombre llamado José. Este hombre llamado José era el pechichón de la casa de ¿quién se acuerdan quién era el papá José? Jacob. Y Jacob fue consentido en la casa y él escogió un consentido en su casa. ¿Saben ustedes quién era el consentido en la casa de Jacob? José. Los otros comían patica y estos comían pescado. Este comía mejor y le vistió con una túnica de colores. La gracia de Dios. O sea, usted es la muestra de la gracia de Dios. Su salud es la muestra de la gracia de Dios. Su trabajo es la muestra de la gracia de Dios. Sus hijos, su trabajo, su empresa es la muestra de la gracia de Dios. Una túnica de colores, donde Dios dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Es distintivo. No hay otro pueblo como el pueblo de Dios. Y Dios a cada uno le da sus capacidades, sus competencias, sus bendiciones. Y esto hizo que el corazón de José se elevara. ¿Había palabra de bendición para él en el tiempo futuro? Sí, los hermanos le iban a servir. Entonces él miraba a los hermanos así. Y iba y los espiaba. Y venía y le contaba a su padre. Y como el papá era medio bochinchoso, decía, cuénteme ahí, chino. Y lo utilizaba, lo instrumentalizaba. Como cuando la mamá manda al niño y le dice, vaya, mira a ver su papá dónde se mete a gastar la plata. Y él viene y es instrumentalizado, viene y cuenta. ¿Por qué cree usted que Jacob estaba haciendo eso? Porque él venía de ser el consentido y ella asumió un consentido. Mire, una persona consentida llega a los caminos del Señor y el Señor le dice, bienvenido a la casa. Pero una vez entra el proceso, le va a decir, yo quiero ser el Dios del todo de tu vida. No, pero vea que en mi casa yo mandaba, yo hacía así. Cuando estaba joven, iba donde quería, pero ahora otro es el Señor de ti. No, que es que yo soy así, que me quiere así. No, Dios le dice, necesito que perdones. Necesito que practiques la piedad. Necesito que te arrepientas. No, yo primero muerto que pedir perdón. Dios doblega a los Jacob, aún a expensas de su propia carne. Porque Dios es el Señor. Este consentido iba y malinformaba a sus hermanos o informaba de sus hermanos. Pero Dios tenía un propósito conforme al cual lo había llamado a él. Pero un hombre caprichoso no puede hacer la voluntad de Dios. Si le hubieran dicho, venga José, vamos y usted va a gobernar y va a proteger a su pueblo, iba a poner condiciones. Es que a mí me gusta, que no me gusta, que si quiero, que no quiero, que me esperen, que no me esperen. Entonces, entró
el proceso de los tiempos de Dios. Dios hace que los tiempos coincidan. Se exacerbó tanto el corazón de los hermanos contra José, que un día lo querían matar. La Biblia dice que lo iban a matar. Y su hermano Judá, que fue el primero que se arrepintió, ¿se acuerda que pide perdón en la Biblia? Su hermano Judá intercede por él. Y dice, no lo maten, porque mi padre no podrá soportar esto. ¿Por quién realmente estaba intercediendo? Por el papá. Estaba intercediendo por el papá. Una persona que se puede arrepentir es una persona que puede interceder por otros. Si yo me arrepiento de mi maldad, cuando yo vea la maldad en usted, yo puedo decir, Señor, tenga misericordia de él, porque a mí me ha dolido mi maldad. Pero cuando yo no me puedo arrepentir y siempre estoy buscando culpable, voy a vivir señalando a todo mundo, porque no voy a poder interceder. Pero cuando yo me he arrepentido y veo que la misma llaga que me ha causado dolor a mí, la desobediencia, la rebelión, me está causando dolor, y yo la veo en usted, de una vez voy a comenzar a interceder. ¿Qué hace que la intercesión se despierte? El arrepentimiento. Cuando yo me he arrepentido, yo tengo consideración de los demás. Este José lo quería matar y alguien intercedió por él. Es como Dios metiendo la mano, es culpable, pero yo utilizo a un hombre malo para que interceda por ti. Es como Ciro, es como un Nabucodonosor, es como el jefe que no es hijo de Dios, pero te dio días libres, te permite ir a la iglesia, te subsidió de pronto la comida. Es cuando Dios en su misericordia mete la mano y usted dice, este malote no tiene en el corazón nada bueno, pero reconozco que no es él, sino que es Dios. Dios mete la mano, pero que Dios meta la mano no quiere decir que Dios va a cesar el proceso, porque no te dejaré hasta que cumpla lo que me he prometido hacer, porque todas estas cosas que te van a suceder te van a ayudar para bien, porque tengo un propósito con el cual te llamé. Entonces lo llevan, ustedes conocen que lo echaron en una cisterna. Esta cisterna es cuando Dios quita el sustento, cuando estás solo con Dios. La posibilidad de que fuera sacado de la cisterna del desierto con vida era muy pequeña. Sin embargo, Dios hace que coincidan los tiempos y pase una tribu de beduina por allí y lo saquen, lo rescaten. Lo sacó del lodo cenagoso, del valle de la desesperación. ¿Se imagina usted en una cisterna donde usted sabe que a la redonda, a kilómetros a la redonda no hay nadie? ¿Qué posibilidades hay de que usted esté escapando de allí? ¿Se imagina la angustia del alma? Sin embargo, Dios no tuvo en cuenta sus transgresiones y lo sacó. Dios tejió los tiempos. Dios estaba tratando con el corazón de él. Dios estaba perfeccionando, estaba atrayendo a su voluntad, hacia sus propósitos. Algo había en José que, pese a estas circunstancias, Con todo Dios estaba con él. Dios lo llevó a casa de servidumbre y allí sirvió en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan? ¿Qué parte del corazón de José quería tratar Dios en la casa de Potifar? El perdón. En la casa de él tenía una mantita hermosa y los hermanos le servían. ¿Ah? Le iban a tratar los milagros. Y en la casa de Potifar Me tocaba el servicio. La lealtad. nos tocó servir. Yo creo que todos ustedes han pasado por esas. Yo he pasado por esas. Mi hermanos, uno de cristiano debe saber a conducirse hasta con quién le sirve el tinto. Hay personas que le sirven la sopa un poquito fría, la mandan a calentar, le sacan que le echen sal, que no le echen sal. ¿Hasta cuándo? Hasta que a mí me toca ser el señor de la sopa. Y un cliente terrible en mi negocio me manda a cambiar los zapatos, los celulares, me iba a ganar 10,000 pesos y gasté 100,000 con un cliente cansón. Y Dios está tumbando el ídolo, porque yo pensé que nadie me podía servir, que yo no debería servirle a nadie.
los hijos creen que tienen una sirvienta en la casa. Sí. Esposos creen que tienen una mujer que sea sirvienta en la casa. Y Dios, hay un momento en que nos lleva que el patrón le dice que para eso es que le estoy pagando. Agáchese la cabeza y recójame eso. ¿Por qué? Porque de pronto cuando mi papá me daba la sopita a mi mamá, yo tiraba la puerta. Pero al patrón no lo podría hacer así. Me llevaron a casa de servidumbre. Y Dios estaba con él en casa de servidumbre. No lo iba a dejar con ese ídolo en el corazón, porque yo quiero es que me sirvan, pero yo no quiero servir. La iglesia le falta piedad, le falta servicio. No estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando en el mundo. Ya nadie quiere servir a nadie. Nadie quiere recoger el papel, ni siquiera el que él bota. Nadie quiere nadie quiere colocarse la toalla y lavar los pies de nadie. Porque estamos tan ocupados de hacer nuestro propio propósito, buscar nuestra propia prosperidad, crear nuestros propios imperios, que lo que Dios nos ha permitido ser y tener, no tienen el propósito para que Dios se muestre al mundo, sino que queremos es para nosotros. Mira, hay un evangelio que nació por allá en los 70, que nos lavaron de cierta manera el corazón y la mente, donde nos dicen, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tengas 3 carros. No quiero decir que sea malo que usted tenga buena casa, buen carro, esté bien comido, pero el propósito de Dios al bendecir a sus hijos es que seamos de bendición a otros, que su casa sea de bendición, que sea refugio. Es más, la Biblia dice, en boca de Pablo a Timoteo, el siervo de Dios tiene que ser hospedador, o sea, tiene que ser piadoso. Ahí está cómo conducirnos. En Isaías 58 dice, el ayuno que yo escogí es que compartas el pan con el hambriento. Usted dice, pastor, yo voy a colaborar cuando me suban el salario, cuando tenga más. La Biblia no dice que es cuando tenga más. La Biblia dice que coja el pan que tiene y lo comparta con el que no tiene. Punto. ¿Hasta dónde puedo ser fiel yo? Si tengo un solo pan, hasta compartir lo que tengo con otro. Esa es mi forma de conducirme. No tengo que añadirle gracia a toda la gracia de Dios, a todo el accionar de Dios. Solamente necesito ser fiel en lo que Dios me ha permitido ser y tener. En casa de Potifar, él llevado a la cárcel. Estoy hablando de José. ¿Qué cree usted que el Señor quería hacer con él en la cárcel? ¿Sabe quiénes eran los presos antes y quién era el carcelero? Cuando él estaba con sus hermanos, él era la cámara que tenía el papá allí, estaban presos. Y Dios quería tumbar ese ídolo. ¿Yo puedo llegar a ser el carcelero de la iglesia? Porque ustedes son defectuosos, entonces yo, Señor. Y hay gente que se siente presa con su pastor. O sea, no es un pastor porque el pastor sigue siendo el pastor, pero tiene que ser un pastor cercano, que le pueda decir con misericordia, como si Dios rogase, eso no te conviene, hermano. Pero si usted se siente preso, porque hay muchos que se sienten presos en la iglesia, de diferentes maneras, o preso porque no le gusta la misma adoración, o porque no levanta las manos como yo, o porque no ofrenda como yo, o presos. Y Dios un día va a decir, es mi iglesia, y los quiero en libertad, y si usted es el carcelero, quiero quitarlo para que usted entienda lo que es estar cautivo también. Y estando en la cárcel, mandaron a buscar al copero que estaba con él en la cárcel. ¿Y sabe qué dijo José? Cuando estés delante del rey, acuérdate de mí y háblale de mí. ¿Quién sabe sus hermanos cuántas veces le habrán dicho usted que mi papá le da doble plata para lonchera? Lléveme la buena. Pero él tenía otro estatus. Y Dios iba contra eso. ¿Sabe usted que yo muchas veces puedo decirle, pastor, ayude en mi hogar? Y decirle, no, hermano, hasta que usted no deje los vicios y esa rebelión de su corazón y esa rebeldía y venga a la iglesia y todo eso, yo no puedo orar por usted. O sea,
Yo puedo renegar de mi función de intercesor por el hermano. Yo puedo ver la llaga en mi hermano y puedo considerarlo no digno de misericordia. Porque cuando yo veo la llaga en mi hermano, Dios me está dando la oportunidad de interceder, de corregirlo en justicia, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Venga, hermano, usted está mal, yo estoy mal, porque somos parte del mismo cuerpo. Esa es la verdad. Si usted anda desordenado, hay una parte mía que está desordenada, porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Y yo eso no lo puedo negar. Pero yo puedo hacer como José. José nunca intercedió por sus hermanos, todo lo contrario, les acusaba con el papá. Y llegó el momento en que él necesitó que alguien intercediera por él. Hermano, mire, y esto se lo digo con una misericordia especial, porque he errado en esto. Cuando usted vea el caído, el que mora en tinieblas, el que está con los cerdos, bótese de rodillas para que el Señor tenga misericordia por él. Porque en cualquier momento el que esté firme, mire que no caiga. Porque no dejará de ser hijo de Dios, porque el hijo de Dios, si es hijo de Dios, Dios lo va a restaurar. Dios lo llevó y le tumbó ese ídolo que él tenía, de que solamente él tenía acceso al Padre. Él se sentía único, especial. Nosotros, la mayoría, nos hemos sentido únicos cuando vemos al loco, al marihuanero, al que es indigno delante del Señor, y lo vemos como leprosos. Y Dios le tumbó ese ídolo a José. Y lo lleva de tal manera que lo fue limando. Seguramente fueron de 7 a 14 años limándolo. Porque el José de la túnica hermosa, de la gracia del Señor conmigo ha sido tan distintiva, que a ustedes no se les ve bonita la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted anda en pie, yo ando en cicla, yo estoy bien comido, usted está, ¿dónde está su Dios? Entonces, la túnica que él tenía le impedía que fuera procesado. Sin embargo, cuando vemos en el capítulo 50, verso 20, dice, los hermanos dicen, perdónenos por todo lo que le hicimos. Ellos no fueron sino el detonante. Ellos no fueron sino instrumento que Dios utilizó. Ellos pensaron que estaban haciendo mal. Y mira que dice él, ustedes pensaron hacer mal contra mí. Discúlpeme esto. En su libre albedrío, pequeñito ahí, yo puedo comer huevo o comer carne hoy. En esa decisión pequeñita, ellos pensaron hacer mal contra él. Mas Dios, aquí la palabra es esto, lo encaminó a bien. A los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. Punto, hay un propósito. Y en ese propósito, el corazón de José estaba sobrando. Sus pretensiones estaban sobrando. Sus propios planes estaban sobrando. Y el odio de sus hermanos, aunque hayan procedido mal contra él, Dios lo transformó, cambió la historia. Aunque proceda mal contra usted, aunque el enemigo se levante, aunque la torpeza del corazón esté, Dios lo va a encaminar para bien. Dios al final vencerá y cumplirá sus propósitos en nosotros. Entre más rápido me coloque disponible y entregue todas esas partes de mi corazón donde yo aún soy Señor, donde yo quiero gobernar, Dios cumplirá sus propósitos más aceleradamente. Tengo que conectar lo que Dios quiere conmigo con lo que yo estoy haciendo.
En Éxodo 24:7 hay un giro donde Dios le dice, no solamente quiero que sepas, yo quiero que te comportes como hijo de Dios, yo quiero que seas hijo de Dios, yo quiero que hagas para mí, no que hagas en mí, pero para ti. No tomes lo mío para hacer esculturas tuyas en tu corazón. Yo no quiero que hagas un imperio con lo que te he provisto. Yo quiero que hagas la voluntad de Dios. Mire, hermanos, todas estas cosas Dios las va encaminando para bien de tal manera que nosotros al final obedeceremos sí o sí. 21 años Jacob obedeció sí. José, 14 años, obedeció sí. Y Dios estaba con él, con Jacob. Cuando Labán lo humillaba, Dios estaba con Jacob. Cuando su hermano lo iba a matar, Dios estaba con Jacob. Cuando yo he sido torpe, Dios ha estado conmigo. Pero Él no deja nada sin terminar. Él no deja propósitos sin cumplir. Él no va a descansar hasta que cumpla lo que se ha prometido eternamente hacer con nosotros. Sus propósitos son santos e imperarán. ¿Dónde está el impedimento? En mi corazón. Segunda de Timoteo 1, por favor, chequina 1:5. Quiero contarles un poquitico de Timoteo. Segunda de Timoteo. Estoy en primero. Este Timoteo, cuando uno lee Timoteo, uno dice, este Timoteo era ese ejemplo que dice, la fe que hay en ti. Usted sabe que las cartas de Pablo, Timoteo y Filipenses 1:1 y 1:2 dice Pablo y Timoteo a la iglesia que está en Filipos. En primera y segunda de Tesalonicenses, la Biblia dice que Timoteo era coautor de la carta. Pablo y Timoteo a la iglesia que está en Tesalonicenses. Uno dice, wow, este Timoteo se codeaba con la gente que era. Mano, cuando nosotros vemos la historia de Timoteo, tanto por los historiadores como lo que la Biblia deja entrever, uno dice, Timoteo no había posibilidad de que sirviera al Señor. En segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Cómo se llamaba la abuela? Loida. Y la mamá, Eunice. Estoy seguro que en ti también. En Hechos 16:1, si mal no estoy, chequina, ayúdenme, dice de dónde eran estas señoras. ¿Cómo llamaban? Loida y Eunice. Ellas eran judías que no vivían en la región del pueblo de Dios en Israel, sino que estaban expatriadas en Asia Menor. Después llegó a Derbe y a Listra, allá vivían entre Derbe y Listra. En ninguna de las dos había una población entre Derbe y Listra. Dice, y he aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero papá griego. Cuando uno ve la historia de este Timoteo, que llega a ser un hombre terrible para el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sabe qué terminó siendo Timoteo? Un fundador de iglesias. Esto manda, te dejé aquí, y esto manda a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Dios le dio la forma, no solamente de que él pueda dirigir la iglesia, sino capacitar a otros para que a su vez vayan y lleven la palabra de Dios. Pero cuando yo veo que Timoteo era de papá griego, y en esta ciudad donde él nació, los niños tenían una nana, un pedagogo, alguien que los cuidaba, y los colocaban. Uno ve en el diccionario bíblico Kittel, estudiando este texto, dice que los colocaban en una silla de mimbre, un canasto de mimbre, frente a los dioses, y les enseñaban la cultura de sus dioses. Esto era un hogar, como dice Corintios
yugo desigual, o sea, un sincretismo religioso. El papá era griego y la mamá era judía. La abuela era judía. Loida era la abuela y Eunice era la mamá. Ni Loida ni Eunice son nombres griegos, son nombres judíos, sino que son nombres griegos. ¿Me llevan la idea? ¿O estoy confundiendo? En algún momento, estas mujeres cambiaron de nombre conforme a la costumbre. Siendo judías, se identificaron con la cultura griega. Pero Dios tenía un propósito con Timoteo. Cuando Pablo va por primera vez a Asia Menor, las primeras que se convierten son Loida y Eunice. Y en el texto que leímos anteriormente dice, la fe que habita en ti, desde que eras un niño. Y la Biblia dice que esta palabra, desde que eras un niño, es la misma palabra de que cuando Cristo saltó en el vientre de María. O sea, desde que estabas en la barriga de mamá, estas mujeres comenzaron a darle la palabra a este hombre. Pero el papá era griego, y para un griego, Cristo era anatema, porque esto ofendía a sus dioses. ¿Se imagina usted de qué contexto viene Timoteo? Pueden ver ustedes cómo Dios guardó a Timoteo. El papá de Timoteo no vuelve a aparecer en la historia, pero la mamá de Timoteo y la abuela sí aparecen en la historia. No estoy diciendo que se murió, nada de eso, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí estoy seguro es que a pesar de las circunstancias de donde yo venga, Dios me guarda y me encamina. Y Él va a hacer lo posible y lo imposible para que sus propósitos se cumplan. A pesar de que nuestra cultura es griega, a pesar de que nuestro carácter puede ser griego, a pesar de que nosotros somos berrinchosos, revoltosos contra los propósitos de Dios, Dios nos operará el corazón y nos lo va a cambiar sí o sí. Él cumplirá su propósito en nosotros, Él cumplirá su propósito a través de nosotros, Él cumplirá su propósito en el ministerio, Él cumplirá su propósito en nuestros hijos, porque Dios cumplirá todo cuanto se ha propuesto hacer. Aunque hayan impedimentos, aunque no haya la forma de obedecer a Dios, Dios nos va a traer hacia Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Miren, hermanos, yo quiero llevarlos a Cantares 3:3. Ustedes saben que Cantares es el poema, la historia entre el alma sedienta y el Dios que la ve hermosa por su propia misericordia. Cuando Él se le acercaba ya se hermoseaba. Es porque Dios se nos acercó que nosotros somos hermosos al parecer de Dios. Permítame leerlo desde 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, y lo busqué y no lo hallé. Esto habla de la intimidad, cuando mi hacer, de la intimidad en el cristiano es adoración. Cuando mi hacer está desconectado de lo que yo soy y de lo que yo sé. Yo adoro y ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado, en victoria, aleluya, gloria a Dios, y llega a la casa y está jugando los platillos voladores. ¿Sí me hago entender? Entonces está desconectado. No puede aceptar la voluntad de Dios en todo su esplendor. Entonces, aunque yo haga lo que hace el cristiano que tiene plena comunión, aunque yo quiera tener intimidad con mi Señor, no lo hallé. Al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé. ¿Qué es lo que me hace que yo sienta plena comunión con Dios? Job 22:21, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Que yo esté amigado con Dios, pero no puedo ser amigo de Dios si no hago lo que Dios me ha mandado a hacer. Estoy siendo resistido por Dios. Y pastor, yo no obedezco, pero yo adoro, yo busco, yo hago un montón de cosas. Porque la parte más superficial de la adoración es la adoración que a mí me gusta.
Porque hay gente que mete ritmos pegachentos y yo siento el swing en la iglesia. Pero no solamente eso es fundamental, porque lo puede hacer en la parte más superficial de la adoración. Necesito interiorizar la adoración de tal manera de que yo me vuelva adoración. De que yo me voy a presentar correctamente a Dios con una actitud correcta, con una relación correcta, con un testimonio correcto, que yo esté delante de Él todo, obedeciendo lo que Él dice con la intención correcta y con las acciones correctas. Si no, no lo voy a hallar. No lo voy a hallar. Y como no lo voy a hallar, Él me va a buscar. Y me va a buscar y me va a encontrar. Salmo 139 dice, si me remonto como el águila, de allí me alcanzará tu espíritu. Si debajo del mar, de allí me alcanzará. O sea, Dios me va a encontrar. Dice, y no lo hallé. Doy al 2. Y le dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas y buscaré al que ama mi alma. Y lo busqué. Esta ciudad de las ciudades esta era Jerusalén, de las ciudades empedradas. ¿Quiénes se acuestan con zapatos? Pijama y zapato. Ninguno. Seguramente este andaba descalzo como era la costumbre, por las calles empedradas de Jerusalén, esta alma. O sea que entre más le buscaba, más me dolía. ¿Por qué? Porque no hallaba respuesta a mi oración. No salía del desespero, de la angustia, del conflicto, del problema de ser perseguido y estar persiguiendo, de que los demás me den la razón, de que me reconozcan, de que quiero ver la bendición de Dios. Me duele el alma. Entonces, dice el 3, que es donde quiero ir, me hallaron los guardas de la ciudad, que rondan la ciudad, y les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Y sabe que estos señores no le dijeron si lo habían visto o no, callaron. Porque Dios en su misericordia hace que los tiempos cesen. Siendo yo culpable, Dios no entra a juicio conmigo. Siendo yo de mal testimonio, Dios no entra a juicio conmigo. Siendo yo desobediente, perezoso, Dios no entra a juicio conmigo. Todo está dispuesto, los guardas estaban dispuestos para recogerme y dar una lección. Pero hay misericordia abundante en Dios y dice, voy a seguir procesándolo. Voy a ir, ya para terminar, a cantar el 5-7, por favor. En el 5:1 dice, vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido la mirra y mis aromas y he comido el panal de miel. Y vino y mi leche he bebido. Voy al 2, dice, yo dormía, pero había algo dentro de mí que estaba inquieto, que estaba despierto, mis hermanos. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, aunque nosotros nos hagamos el que no ha pasado nada. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios disciplinará a sus hijos porque busca perfeccionarlos. Dios al que ama lo corrige para construirlo, no para destruirlo. Dice, mi corazón velaba. Es la voz de mi amado. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito que me den la última revelación. Yo no necesito que alguien llegue a emocionarme en la parte más superficial de la adoración, que me diga, Dios me dice que vas a ser grande. Ya soy grande porque Cristo murió por mí en la cruz de Calvario. Dios me dice que vas a tener éxito. Mi mayor éxito está en la cruz de Calvario. Cristo murió por mí. Dios me dice que va a ensanchar tu territorio. Hasta el cielo estoy inscrito. O sea, ¿para dónde más? Yo necesito que nadie me venga a alborotar. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo otro es las emociones del momento. Pueden ser verdaderas, bendito Dios que sí, porque todo lo que es bueno proviene de Dios, hermano. Pero yo no puedo vivir de la última revelación. Mira que dice,
Es la voz de mi amado que viene a llamarme. Ábreme. Yo no solamente quiero que escuchen mi voz. Yo no solamente quiero que vayas a culto. Yo quiero meterme en tu corazón y hacer morada contigo. Dice, ábreme, amiga mía. Paloma mía. Perfecta mía. Todos estos son atributos que Dios ha colocado en nosotros. Que nos perfeccionó Él, que nos llama a la paz, que nos amista con Dios es Él. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío. O sea, Él se ha dado la tarea de buscarme por las calles donde yo andaba buscando a Dios a mi manera y Él estaba pacientemente esperándome y guiándome. Ahora, dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado. O sea, yo he querido, he quitado lo más áspero de mi carácter porque he querido estar contigo. Dice, mi amado metió la mano en la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, si yo me pongo a pensar las veces que Dios ha tenido misericordia, que me ha buscado, que ha preparado mi corazón, que ha preparado absolutamente todo. Yo me levanté para abrir a mi amado. Me tomé un tiempo, Señor, usted sabe, yo estoy muy joven, Señor, usted sabe tal cosa, usted sabe que es que el hermano no me cae bien, usted sabe, Señor, que es que no tengo plata, Señor, usted sabe que estoy enfermo, Señor, un montón de cosas. Y cuando ya mi alma sedienta se movió a buscar de Dios, dice, metí las manos y goteé conmigo, me levanté a abrir a mi amado y mis dedos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿A qué se refiere esto? Se me fueron los mejores años en los caprichos de mi alma. Él tenía un plan. Quería hacernos impactar generaciones. Él quería que nuestras generaciones moraran en sus átrios. Él quería mostrar el esplendor de su gloria con nosotros, pero nosotros no hemos dejado. Él quería llegar a mis vecinos. Él quería llegar a esta ciudad. Él quería llegar a mis generaciones pasadas, a mis papás, a mis abuelos. Él quería llegar a mis generaciones futuras, a mis sobrinos, a mis hijos. Pero el tiempo ha pasado. Ahora, aquí donde quiero sentarme un poquitico, dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. ¿Y qué? Me golpearon, me hirieron. Y me hirieron y me quitaron mi mano, y me quitaron mi manto de encima y los guardas De los muros. en el verso 3, capítulo 3, ¿qué pasó con los guardas? Chequina, por favor, ayúdenme con el texto. ¿Qué pasó con los guardas en el 3.3? Le pregunta de entrevista. ¿La golpearon? No. ¿Le quitaron el manto? No. ¿La gloria? Rodearon la ciudad. ¿Hicieron algo? Nada. Dios en su misericordia los silenció. No pagó conforme a mis obras, sino tuvo en cuenta su misericordia. Ahí es donde soy más pequeño que todas las misericordias con las que me has tratado. Pero fue mi alma tan necia cuando Él metía la mano en mi andar, en mi cisterna, en mi esclavitud, allí en la cárcel, donde he andado de pronto por desobediencia porque he levantado ídolos que se levantan contra el propósito de Dios. Dios ha metido la mano porque Dios estaba con José, ¿se acuerdan? Dios estaba con José. Dios ha metido la mano como la metí aquí, insistentemente, y derramaba mirra. Es decir, mire, yo he pagado un precio por ti, pero no es un precio para que sepas las escrituras, es un precio para que estés cercano. Yo quiero hacer contigo, yo tengo un propósito contigo, es un propósito eterno. Pero cuando yo dejo pasar absolutamente todo, Él cumplirá sus propósitos. Pero mire que aquí dicen, me hallaron y me golpearon. ¿Por qué? Porque mi alma fue necia y no quiso entender a Dios. La belleza un día va a ser quebrantada. El tiempo que Dios me dio, un día, la Biblia dice que los dientes dejarán de comer y la boca dejará de desear. Y un día el reloj se va a partir. Un día voy a decir,
Pude haber hecho más, pude haber perdonado más, pude haber ayudado más, pero ya no hay tiempo. El manto, este manto, va a ser quitado. Los guardas de los muros me van a quitar un día, me van a decir, del polvo eres y al polvo volverás. Eres salvo, sí eres salvo, pero lo que tú no has podido vencer, el mal ejemplo, la falta de piedad, la falta de entrega, tus hijos van a tener que repetir la lección. ¿Por qué? Porque tu carácter no dejó que se transmitiera eso que Dios quería, entonces ellos van a tener que comenzar a dar pasitos de arrepentimiento. Nosotros los podemos echar a perder, no la salvación, porque la salvación proviene de Dios, pero sí la obra que Dios quiere hacer en nuestras generaciones, aquí donde nosotros estamos, en nuestro trabajo, aún en nuestra economía. Dios quiere bendecirnos hasta por generaciones. Hay padres que maldicen a sus hijos con el no hacer, o con el hacer mal, o hacer con una mala intención. Aquí un día el manto nos va a ser quitado y los guardianes que están alrededor cuidándonos, así como Dios nos conduce, coloca personas que no dejan que nosotros nos desbordemos. A veces esos guardianes pueden ser enfermedad. Yo quiero hacerlo de tal manera y me quiero ir a vivir a tal ciudad, y Dios allá levanta a esos guardianes para decir, no es como tú quieres, yo tengo un plan en otro lugar. Incline su rostro, ya no podemos avanzar más. Padre, en el nombre de Cristo, sabemos que tú tienes un plan, Dios, y quieres que nosotros conectemos lo que sabemos de la Escritura con lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero no queremos un hacer, por sentimientos y emociones, porque de eso está cansada mi alma. Mi alma quiere hallar de Dios. Busqué a mi hallado y no lo hallé. Esto es lo que sentía David cuando dijo, ¿cuándo sentiré su presencia, que haya cabida en mí? Yo quiero sentirme cerca, Dios. Y no hay otra forma de prosperar mi camino sino haciendo todo lo que aquí está escrito. Entonces haré prosperar el camino y todo me saldrá bien. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, Señor, hemos sido caprichosos. Hemos levantado ídolos, Señor, que tú has venido venciendo uno a uno. Señor, perdónanos porque hemos escogido la cárcel, la servidumbre o la cisterna, mi Dios, cuando tú querías, Señor, la plena comunión. Perdónanos y muéstranos el camino, mi Dios. Muéstranos el camino. Aquí estamos disponibles. Ayúdanos. Yo quiero ser de bendición a mis generaciones, a los hijos de mis hijos, Señor, a mis hijos, Señor, a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, iglesia, y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. Si usted voluntariamente quiere operar en esta iglesia, lo puede hacer allí, en ese baúl. Dios me le bendiga, o por cualquiera de los medios virtuales de la iglesia. Dese un abrazo de oso meloso.